Hay mañanas que parecen normales hasta que dejan de serlo. El sábado 26 de mayo de 1990 amaneció tranquilo en Wellington, Florida. Un barrio de casas grandes, jardines cuidados y vecinos que se conocen por sus nombres. Un lugar donde la gente deja las puertas abiertas porque confía en que el mundo que hay al otro lado es seguro. Marlene Warren tenía 40 años. Madre, empresaria. Mujer que, según todos los que la conocían, no tenía un solo enemigo en el mundo. Su hijo Joe estaba en casa esa mañana. Se había roto la pierna y un amigo se había quedado a dormir. Era un día sin planes, sin prisa. Un sábado cualquiera. Hasta que sonó el timbre. Desde el interior, Joe vio algo que no tenía sentido. Una figura en la entrada de la casa disfrazada de payaso. Peluca naranja, nariz roja, traje de colores. En una mano, un ramo de flores. En la otra, 2 globos. Uno con la cara de Blancanieves pintada. El otro con un mensaje en letras doradas. You're the greatest. Eres la mejor. Joe pensó que era un regalo. Quizás de cumpleaños. Quizás una broma entre amigos. Marlene se acercó a la puerta con una sonrisa. «Qué bonito», dijo. «Qué precioso». Fueron sus últimas palabras. El payaso sacó un arma y le disparó en la cara a quemarropa. Luego se dio la vuelta, caminó sin correr hasta un coche blanco aparcado en la entrada circular y desapareció por la calle como si nada hubiera pasado. Marlene Warren cayó al suelo del umbral de su propia casa. Moriría 2 días después en el hospital, sin haber recuperado la conciencia. La policía llegó minutos después. El agente que tomó el primer informe llevaba 19 años en el cuerpo. Había visto de todo, pero aquello no tenía precedente. «Es la cosa más extraña que he visto en toda mi carrera», declaró ante la prensa ese mismo día. Los investigadores tenían muy poco. Un coche blanco que nadie supo identificar con certeza, la descripción de alguien disfrazado de payaso y 2 globos de helio flotando sobre el cuerpo de una mujer muerta. En apariencia, Marlene Warren no tenía enemigos. Era querida. Era buena persona. Era, según todos, alguien que no merecía esto. Pero la policía sabía algo que la experiencia enseña sin falta. Cuando una mujer casada es asesinada, siempre hay que mirar al marido. Y el marido de Marlene tenía mucho que explicar. Michael Warren llevaba años construyendo un pequeño imperio en Wellington. Bargain Motors, su empresa de coches de alquiler y venta, era un negocio próspero. Tenían una casa grande, un hangar privado, un jacuzzi. La vida que muchos sueñan. Pero en los últimos años algo había cambiado. El hermano de Joe había muerto en un accidente de coche en 1988 y la familia nunca terminó de recuperarse. Michael se había volcado en el trabajo. Y en el trabajo, según sus propios empleados, Michael se había volcado también en otra persona. Su nombre era Sheila King. Tenía 26 años. Trabajaba en Bargain Motors recuperando coches impagados. Y todo el mundo en la empresa sabía que entre ella y Michael había mucho más que una relación laboral. La propia Marlene lo sabía. Semanas antes de su muerte le había dicho a su hijo Joe: «Si algo me pasa, ha sido tu padre». Joe no le hizo caso. Era imposible. Su padre nunca haría algo así. Se equivocaba. O al menos, eso es lo que la investigación acabaría demostrando 27 años después. Michael Warren tenía coartada. En el momento del disparo estaba en el hipódromo con varios amigos. Testigos confirmados, presencia verificada. No era él quien había apretado el gatillo. Pero la policía no tardó en encontrar a la persona que podría haberlo hecho en su lugar. En cuanto los investigadores llegaron a Bargain Motors, el nombre de Sheila King empezó a aparecer en todas las conversaciones. Los compañeros de trabajo la señalaban sin dudarlo. Las llamadas al teléfono de información también. Todo el mundo en Wellington tenía la misma teoría. Sheila King estaba enamorada de Michael Warren. Y Marlene se interponía. La investigación empezó a construir un retrato inquietante. Una empleada de una tienda de disfraces identificó a una mujer que coincidía con la descripción de Sheila, comprando un traje de payaso 2 días antes del crimen. Una cajera de un supermercado Publix cercano recordó haber vendido los globos exactos a alguien que se le parecía. Uno de esos globos, el de Blancanieves, solo se vendía en ese establecimiento, en un radio de pocas manzanas de donde vivía Sheila. El coche de la huida,
un Chrysler LeBaron blanco, apareció abandonado en un aparcamiento directamente conectado con la empresa de Michael Warren. Dentro había fibras naranjas, del tipo de las que se usan en las pelucas de payaso, y un cabello humano que, bajo el microscopio, era visualmente consistente con el de Sheila King. Era mucho, era casi suficiente. Pero en 1990, casi suficiente no bastaba para acusar a nadie de asesinato. La tecnología del ADN era todavía primitiva. Los análisis no podían hacer lo que hoy se da por supuesto. Sin una prueba definitiva que la situara en la escena del crimen, los fiscales no estaban dispuestos a llevar el caso a juicio y perderlo. Sheila King fue interrogada. Negó todo. Dijo que ese día estaba buscando coches para recuperar, pero no pudo demostrar dónde había estado exactamente. Su coartada era vaga, insostenible, pero también indemostrable en sentido contrario. El caso se enfrió, los años pasaron, y Sheila King desapareció. En 1992, la policía registró Bargain Motors por razones distintas al asesinato de Marlene. Lo que encontraron fue suficiente para mandar a Michael Warren a la cárcel. 43 cargos de fraude en odómetros, robo y crimen organizado. Cumplió varios años de condena. Cuando salió, en 1997, llamó a su hijo Joe una sola vez. Solo una. Y luego desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Joe no volvió a saber de él durante años, hasta que la policía le llamó para contarle algo que no esperaba. Michael Warren había comenzado una nueva vida en Virginia. Tenía un restaurante cerca de la frontera con Tennessee, una casa tranquila, y una esposa rubia que se hacía llamar Debbie. Pero Debbie no existía. Era Sheila King, la misma Sheila King que llevaba más de una década siendo la sospechosa número 1 del asesinato de la primera esposa de Michael. Había cambiado su nombre, su apariencia y su identidad completa para que nadie la encontrara. 17 años viviendo como otra persona. 17 años sin que nadie llamara a su puerta. Y mientras la familia de Marlene Warren seguía sin respuestas, mientras Joe Arens se preguntaba cada día quién había matado a su madre y por qué, Sheila llevaba años siendo exactamente lo que quería ser, la nueva señora Warren, viviendo en la casa que soñaba, durmiendo junto al hombre por el que, según la fiscalía, lo había hecho todo. Había matado a Marlene para quedarse con Michael, y lo había conseguido. Por eso el fiscal, cuando lo descubrió, lo resumió con una sola frase. Parece que la misión fue cumplida. Durante años, la unidad de casos fríos del condado de Palm Beach seguía teniendo el expediente abierto. No había olvidado a Marlene Warren, pero sin nuevas pruebas, sin nuevas pistas, el caso dormía. Hasta que en 2014, una subvención para la investigación de casos fríos les dio algo que no habían tenido antes: tiempo, recursos y tecnología que en 1990 no existía. Los investigadores volvieron a cada objeto almacenado en las cajas del archivo, cada prueba, cada bolsa precintada, cada detalle. Y entonces encontraron algo que había pasado desapercibido durante 24 años. Un cabello en uno de los globos. Un solo cabello. El que había estado flotando en la mano del payaso en el momento del disparo. Lo enviaron al FBI. La respuesta llegó semanas después. El ADN coincidía con Sheila King Warren. El 26 de septiembre de 2017, agentes del condado de Palm Beach viajaron a Washington County, Virginia, y arrestaron a Sheila King Warren. Tenía 63 años. Llevaba décadas viviendo como si el pasado no existiera. Fue acusada de asesinato en primer grado. La extradición a Florida tardó semanas. Y cuando finalmente pisó el tribunal de West Palm Beach, el hijo de Marlene, Joe Arens, pudo verla por primera vez desde aquella mañana de 1990. Fue el primer alivio que sentí en 27 años, diría después. Pero el alivio no duró mucho. Lo que vino a continuación fue una de las partes más frustrantes del caso. El juicio se aplazó. Una vez. 6 veces en total. Entre retrasos legales, disputas sobre evidencias y la irrupción de la pandemia de COVID-19, Sheila King Warren pasó 5 años en prisión preventiva, sin que se celebrara un solo día de juicio. Y mientras tanto, su defensa trabajaba para desmontar cada prueba. Argumentaban que el ADN era contaminado o inconcluso,
que los testigos habían cambiado sus versiones a lo largo de 3 décadas, que un preso en Maine había confesado a varios compañeros de celda haber cometido el crimen él mismo, aunque luego lo negó todo, que después de 33 años era imposible reconstruir los hechos con garantías. El fiscal lo reconocía en privado. Ganar el juicio no estaba garantizado, no porque Sheila King Warren fuera inocente, sino porque el tiempo destruye las pruebas, borra los recuerdos y crea dudas donde antes había certezas. En abril de 2023, a pocos días de que comenzara el juicio definitivo, Sheila King Warren aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado. En voz alta, ante el juez, admitió que ella fue quien mató a Marlene Warren, que fue ella quien compró el disfraz, quien compró los globos, quien apretó el gatillo. Fue condenada a 12 años de prisión, pero llevaba 6 años detenida desde su arresto en 2017, y las leyes de Florida de 1990, las que estaban en vigor en el momento del crimen, permitían amplias reducciones de condena por buena conducta. En noviembre de 2024, Sheila King Warren fue liberada. Había cumplido apenas 17 meses desde su sentencia, y entonces llega la pregunta que todo el mundo se hace, la que Joe Arens lleva décadas haciéndose en silencio. ¿Y Michael Warren? Porque Michael Warren no fue un espectador inocente de todo esto. Era el hombre que supuestamente llevaba una aventura con Sheila mientras estaba casado con Marlene. El hombre que pagaba el alquiler del apartamento de Sheila. El hombre cuyo coche fue usado como vehículo de huida. El hombre que, después de que su esposa fuera asesinada, desapareció, cambió de vida y se casó tranquilamente con la principal sospechosa del crimen. Pero hay algo que el sistema legal exige para acusar a alguien de conspiración para cometer un asesinato. Pruebas directas, no sospechas, no coincidencias, no un patrón de comportamiento que apunta en una sola dirección. Pruebas concretas que demuestren que esa persona planificó o encargó el crimen. Y esas pruebas, en el caso de Michael Warren, nunca aparecieron. La fiscalía siempre creyó que él estaba detrás de todo, que Sheila no actuó sola, que alguien sabía lo que iba a pasar esa mañana de mayo de 1990. Pero creer algo y poder demostrarlo ante un jurado son dos cosas completamente distintas. Y sin pruebas, la ley no permite acusar a nadie, por mucho que las circunstancias señalen hacia él con el dedo. Michael Warren nunca fue acusado, nunca fue juzgado, nunca tuvo que mirar a Joe Arens a los ojos y responder por nada. Hoy, nadie sabe dónde está. Joe Arens perdió a su madre un sábado de mayo cuando tenía 21 años. La vio caer al suelo del umbral de su propia casa y pasó 27 años esperando que alguien respondiera por ello. Cuando le preguntaron si el acuerdo le daba paz, dijo lo único que podía decir. No vi ningún remordimiento. En todo este tiempo, nunca vi un solo gesto de remordimiento. El arma con la que mataron a Marlene Warren nunca fue encontrada. El disfraz de payaso nunca fue encontrado. Y Michael Warren, el hombre que según la fiscalía lo orquestó todo, sigue libre. Sin cargos, sin juicio, sin consecuencias. Marlene Warren tenía 40 años cuando un payaso llamó a su puerta. Nadie debería morir así. Sheila King Warren fue liberada en noviembre de 2024. Sigue manteniendo su inocencia. Michael Warren nunca fue acusado de ningún delito relacionado con el asesinato. El arma y el disfraz nunca fueron encontrados.